Y bien, amigos, nos vamos a poner en marcha. Jamás pensé estar desde Londres contando esta historia, pero lo han hecho necesario las circunstancias. Verán además poco a poco cómo se irá conociendo lo que ha ocurrido con el mayor Grosso, que es aquel militar que cuenta la historia. Porque primero lo usaron para sonsacarle que yo era patadura, lo cual me ofende. O que yo iba muchas más veces de las que verdaderamente estuve allí, lo cual, por cierto, no es verdad. Y que ha contado de maneras muy diversas cómo me conoció, lo cual marca claramente que se ha olvidado de todo o que está mintiendo demasiado. Pero después que lo usaron, lo presentan en las revistas, en las notas, como parte de lo más feo de la dictadura, como un asesino. Y es un hombre que no tiene ni siquiera una citación por parte de la justicia. Un hombre que como militar está limpio, pero se prestó al juego y para que resulte más importante lo que dice, lo presentan como lo peor. Yo lo conocí a él en Lima, en el año 1968. Él era relator de Radio Colonia y yo era comentarista de Radio Sarandí. Y ahí Julio César Calvo me lo presentó, me dijo, mirá, tengo un paisano tuyo, relator, desde Cardona. Y bueno, nos conocimos. Yo me quedé a escucharlo un ratito porque me habían entrevistado en la transmisión previa y me gustó mucho cómo relataba. El pase viene para Victorino, la marca Ronald Espelbo, la dejó para Morales, entró el puntero, está, encaró el arquero, la toca al medio, Venancio, ¡gol! Víctor Hugo es un tipo muy especial desde el punto de vista relato. Para mí no existe otro como él y no creo que vaya a aparecer otra persona, digo, de momento, con la capacidad que tiene para expresarse, con la capacidad que tiene de relato y con la visión que tiene de lo que es toda la transmisión del fútbol. Era Gardel con los guitarristas, era un fuera serie. Julio César Morales con la última jugada ofensiva para Uruguay. La pide Krasowski, viene el centro para él, la peinó, Victorino. Como relator, bueno, el uno acá hizo la diferencia, estableció con un gran equipo, que tuvimos un gran equipo, felizmente tuvimos un gran equipo, un equipo de avanzada, un equipo de periodistas de primer nivel, de primerísimo nivel. Cuando él viene acá a hacer el primer trabajo después de dejar Colonia, estaba las cabinas viejas, después del relato Uruguay-Chile, le digo, Víctor Hugo, ¿vos siempre relatas así? Dice, no, hoy he estado un poco nervioso. Digo, bueno, vos acá, con ese relato sos Gardel, no tenés competencia. Y el estadio es la felicidad misma, como hace 50 años. La audiencia fue también increyendo y era un momento realmente donde teníamos prácticamente el monopolio de la audiencia en Radio Oriental. Una de las cosas que importa mucho para contextualizar algunas valoraciones es que la dictadura en Uruguay fue una dictadura que no dejó nada por meterse, a tal punto que, por ejemplo, al presidente Vázquez, doctor, hombre siempre de un nivel decisivo a nivel universitario, se lo acusa de haber tenido vínculos con la dictadura. Para no tenerlos te tenías que ir del país. Eso no quiere decir estar complotado con la dictadura. Yo lo que tengo acá son los registros durante la dictadura sobre Víctor Hugo Morales. No todos los días, sino los registros de determinadas fechas. Y registraban en esa época a quienes resultaban sospechosos de alguna actividad para confirmar si la realizaban o no, si tenían algún tipo de vínculo. Y yo acá tengo registros desde 1973
a 1985, 84, por ahí. Muchas veces dicen las dictaduras militares del Cono Sur. Este era cívico-militar. Y este es un dato importante también a saber. No era únicamente con los militares, era con civiles, complotados con militares que infiltraban absolutamente todas las áreas del país. Carpetas correspondientes a Víctor Hugo Morales en el fichero general de la Junta de Comandantes en Jefe del Servicio de Inteligencia de Defensa, SID. 20 de marzo de 1973. Escribe en Última Hora, diario de izquierda. Se hacían feroces seguimientos de las actividades de todos. Estábamos rigurosamente vigilados. Además, había mucha competencia entre los centros de información. Cada uno pretendía la mayor fineza en materia de inteligencia y de seguimiento a personas que podían llegar a comunicar cosas en las que la complicidad muchas veces era un guiño, era una palabra, era una hora que evocaba situaciones en las que habían ocurrido hechos importantes. Yo creo que el seguimiento tiene que ver con que la razón de que quienes estaban haciendo el seguimiento consideraban que era una persona que podía tener actividades contra la dictadura o por lo menos no confiable para la dictadura. 9 de noviembre de 1973. En la fecha se establece que integra el grupo de periodistas colaboradores del semanario 9 de febrero, dirigido por el espía comunista Luis Michelini. 4 de agosto de 1975. Viajó a Múnich y a París. Él me hace, año 76, cancha del Francini, me hace hacer una especie de encuesta afuera de Francini. ¿Qué radios te estaban escuchando? Y yo le dije, mira, Víctor Hugo, de 18 radios, 17 te están escuchando hoy y otras escuchan a Clarín, que era una radio que transmitía tango y folclore. Obviamente, Víctor Hugo tomó rápidamente fama en Uruguay por su relato, por cómo él transmitía, por ese talento natural, casi hasta poético que tiene en la transmisión de los partidos de fútbol, y luego saltó a otros programas de televisión o prensa. A esta altura de los acontecimientos, además de confrontar lo que son los archivos secretos reservados de la dictadura, hablando de mí, de la manera que ustedes han escuchado y van a seguir escuchando en el transcurso del programa, confrontado con un testimonio oral 37 años después de un militar que todavía no sé exactamente por qué ha estado tan enojado con quien les habla y por qué ha mentido tanto, sin ningún tipo de necesidad, para que lo dejen a él como un asesino, como alguien que torturó en la dictadura porque estaba el batallón Florida. Para poderlo comparar con la ESMA no tenía absolutamente nada que ver. Lo presentan de esa manera para que sea peor la participación, la relación que eventualmente haya tenido con él. Un conspicuo amigo de todos los integrantes del batallón Florida y muy especialmente del mayor Juan Carlos Grosso. Es Víctor Hugo Morales, quien les va a dirigir unas palabras. Este documento fue registrado el 4 de septiembre de 1977 en el batallón Florida del Ejército Uruguayo. Víctor Hugo armó un equipo con los integrantes de la transmisión, ¿no, verdad? Y nos llamaban de todo el país. Era tal la popularidad de Víctor Hugo que la gente quería ir a verlo, de todos los rincones. Nosotros jugamos más de 100 partidos con Víctor Hugo en todo el país. Jamás vimos absolutamente nada. Era un grupo de amigos que nos juntábamos por el fútbol. Y manteníamos el amor al fútbol, era nada más. Y Víctor Hugo, que era una figura en ese instante. Todo lo que tienen son esos 2 partidos de fútbol, 2 sábados en 11 años en los que se jugó a la pelota, 11 años de dictadura. Les voy a leer una de las ocasiones en las que yo mismo dije lo que ahora toman como una novedad, justamente de Grosso. 23 de abril de 2006, diario El País de Montevideo. Vengo contando mis desventuras
en el Uruguay al final. Conocía a algunos militares, un mayor grosso, casualmente por partidos de fútbol que habíamos jugado, pero no tenía cómo saber a través de ellos hasta qué punto estaba observado, y no creía que tuvieran demasiada influencia. Yo visitaba en Holanda a un amigo entrañable que había sido Tupamaro, el gorrión Pérez Uría, y pensaba que eso podía saberse. Cuando fui preso, me hicieron volver de Europa, y justo estaba en lo de Pérez Uría, cuando me avisaron de la radio que la situación era insostenible, y me vine. Y de Carrasco me llevaron directo a la cárcel central. ¿Y dónde está la novedad? Más de 6 años tiene esa nota. Lo debo haber dicho en no menos de 10 notas. A mí me parece que es absurdo, ¿no? Con un hombre que ha hecho cosas tan importantes, detenernos en eso, que en definitiva, sí, podía haber sido amigo de un militar, ¿por qué no? Nadie tiene que saber qué hizo esa persona en su vida. Así que no está en discusión eso. No hay ninguna razón para pensar en ningún tipo de conmisión, de cercanía, lo que sí hay muchos elementos para avalar su lucha. Deducir que de esas invitaciones o que esas invitaciones fueran fruto de una convivencia de Víctor Hugo con los militares me parece muy ruin. Y el daño no lo hacen, en definitiva, porque hay mucha confianza como para que alguien compre un verso de esa naturaleza y un daño de esa naturaleza. Yo dije lo que quise decir, lo que quisimos decir las madres, porque no podía quedarme callada. Pero hasta me parece injusto que tengamos que salir a decir, como defenderlo. Se defiende por sí solo, por lo que es, por lo que significó, por lo que llegó a darnos a todos, ¿no? Y la actitud que Víctor Hugo tuvo en la dictadura, sin que nosotros nos pongamos en héroes, fue una actitud de valentía, de firmeza, de poder ayudar. Hubo comentarios de Víctor Hugo al aire que implicaba mandar saludos al penal de Libertad, que era el penal de Libertad, era donde estaban los presos políticos hombres. Por ahí pasaron miles de uruguayos, en los cuales cuando un jugador de fútbol mandó un saludo a su hermano en el penal de Libertad, Víctor Hugo, en vez de cerrar la comunicación o apagar el micrófono, se sumó al saludo, y eso era también un elemento de libertad. Víctor Hugo, auriculares puesto, Filippini, autor del gol. Y salgo y Signorelli me hace la entrevista y me coloca los auriculares. Cuando ya estaba prácticamente en los finales de la nota, le dice: Víctor Hugo, ¿vos me permitís? Me pregunta a quién se lo dedica. Y yo se lo dediqué a mi hermano y a los compañeros del penal de Libertad. En el sentido de que esperaba que estuvieran escuchando el partido. Mi hermano estaba preso también, en el 76 lo habían metido preso, por ideas políticas. Te podés imaginar que en ese momento decir eso era... Por eso te digo que, a ver, si Víctor Hugo tuviese alguna cosa relacionada con lo que... Omite esa frase, no omites el saludo, porque si sabés que el hermano de Filippini está Troilo, no vas a decir. Me comunico con mi padre y me dice que desaparezca 4 días, que me esconda, porque después de lo que dije, evidentemente me iban a buscar. Tenía un hermano preso y una hermana exiliada. Y así fue. El lunes siguiente yo no fui a entrenar. Y muchos años después me entero lo que había pasado ese día. Y muchos años después me refiero a hace 6 años. Que habían llevado a mis compañeros detenidos, porque como no me encontraban, dijeron, bueno, entonces marchen ustedes. Y los llevaron detenidos, estuvieron esa tarde, pasaron malos momentos.